Santiago Antonioli, mi maestro, quien me formó como consultor en empresas familiares. Bien, voy a hacer una breve reseña porque su currículum es bastante extenso. El ingeniero Santiago Eduardo Antonioli, su primera carrera es ingeniero químico, luego realizó un MBA en maestría ejecutiva en la Universidad de Palermo. Actualmente se desempeña como consultor senior del programa de supervivencia de empresas familiares de la región centro-oeste de la República de Argentina, capacitador de consultores del programa de empresas familiares del BID y la Universidad Empresarial Siglo XXI de Argentina también, docente de la materia órganos de gobierno de la empresa familiar en la carrera de diplomatura para la gestión de empresas familiares, docente de la materia implementación de órganos de gobierno en la empresa familiar, consultor internacional contratado para el desarrollo de su kit de herramientas para la implantación de órganos de gobierno en pymes con preferencia en empresas familiares del proyecto de empresas familiares cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Multilateral de Inversión FOMIN y la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua, Nicaragua, y acá en República Dominicana está como facilitador del proyecto BID AIREN Infotep, al cual le damos las gracias por habernos compartido al ingeniero Antonioli, ya que está agotando una agenda en la Asociación de Industriales de la Región Norte. Gracias y bienvenido, ingeniero Antonioli. Gracias. Buenas tardes. Dos cosas tengo que decirle. Primero, confesarle que estoy muy nervioso, porque estoy acostumbrado a hablarle a empresarios y doy conferencias casi día por medio, pero sé qué decirle a los empresarios para atraer el interés. No sé muy bien qué decirle a los alumnos, ¿sí? La segunda es que el currículum no dice que yo no vengo del ámbito académico, yo vengo del ámbito empresario. Yo fui empresario hasta hace 8 años, fui fundador de una empresa y vengo de la parte técnica, y recién hace 3 años que estoy dando clase, así que no sé si voy a ser muy didáctico en lo que les voy a explicar. Al final, aplaudan fuerte para los que se durmieron, lo despertamos, ¿sí? Les vamos a hablar de la empresa familiar, pero poniendo énfasis en un problema que ustedes seguro, si son emprendedores o si inician un emprendimiento, lo más probable es que caigan en determinadas trampas. Y lo que quiero es decir, mostrarles esas trampas para que aprendan a saltearlas o para que se den cuenta cuando cayeron en ellas cuáles son los síntomas que tienen. Les voy a dar un breve pantallazo de qué es una empresa familiar, por qué una empresa familiar es problemática, por qué una empresa familiar por naturaleza genera problemas y cuáles son las fuentes de conflicto que siempre aparecen en todas las empresas familiares. No voy a dar definiciones, voy a entrar directamente en la parte técnica. Recién les decía el profesor de que es muy probable que ustedes entren a trabajar en una empresa familiar. Es muy probable. La mayoría de las empresas son familiares. Y normalmente se asocia empresa familiar con empresa pequeña. Hay infinidad de ejemplos de empresas familiares multinacionales con un éxito enorme. Ford es una empresa familiar. Walmart, los supermercados, es una empresa familiar. El Banco Santander de España, que es un banco internacional, es una empresa familiar. Cuando se gestionan de manera adecuada, las empresas familiares tienen más éxito que las no familiares. Y de las 500 empresas más poderosas del mundo, las primeras de la revista Fortune, la mitad son familiares y tienen mayor rentabilidad que las no familiares. Las estadísticas dicen que constituyen el 80 al 90% de todos los negocios. Generan el 49% del Producto Bruto en Estados Unidos y el 75% en casi todos los demás países. Y emplean el 85% de la fuerza laboral. Por eso es importante gestionar las empresas de manera adecuada, porque si conseguimos alargar el ciclo de vida, estamos ayudando directamente a la economía de los países. Y esta es la responsabilidad que tenemos. Esta es la responsabilidad que van a tener ustedes como profesionales. Ustedes se están preparando para ser profesionales y los profesionales tienen responsabilidad de generar cosas. Son los únicos que pueden o son los que más tienen posibilidades de cambiar las cosas, de hacer que las cosas sean distintas. Pero para eso hay que tener justamente la capacidad y el conocimiento para hacerlo.
Cuando son exitosas, son sumamente exitosas, pero el problema que tienen las empresas familiares es que tienen una altísima tasa de mortalidad. De cada 100 empresas que se generan, solamente 30 llegan a la segunda generación. Y de esas, solamente un 30% llegan a la tercera, es decir, que de cada 100 empresas, solamente 9 llegan a la tercera generación. Y esta estadística no es de Latinoamérica, no es de Dominicana, ni de Sudamérica, ni de Argentina, es una estadística mundial. Esto pasa en Japón, esto pasa en Europa, esto pasa en Estados Unidos. Y eso es por su constitución, por su propia forma, por su propia constitución, la empresa familiar es problemática. Por eso, encontrando la forma adecuada de gestión, podemos revertir este gráfico, hacer que sobrevivan más de lo que normalmente sobreviven. Parámetro de éxito, esto sí es importante que lo sepan. ¿Cuándo decimos que una empresa familiar es exitosa? En una empresa no familiar, decimos que es exitosa cuando tiene rentabilidad. El parámetro de éxito de una empresa tradicional es rentabilidad a largo plazo. En una empresa familiar, yo sabía que me iba a pasar esto porque es demasiada tecnología para mí. Ya vamos, El parámetro de éxito es rentabilidad y armonía familiar. Hay que conseguir las dos cosas a la vez. Y son objetivos que parecen encontrados. Si yo priorizo la eficiencia en la empresa, la rentabilidad, normalmente genero problemas en la familia. Y si priorizo la armonía familiar, no exijo, no peleo, no discuto, pero se resiente la rentabilidad de la empresa. El objetivo es encontrar los dos, es decir, el éxito es encontrar los dos objetivos a la vez, alcanzar los dos objetivos a la vez, los dos parámetros a la vez. Y cuando se consigue, son sinergizantes. A mayor rentabilidad, mayor armonía, y a mayor armonía, mayor rentabilidad. Entonces, el objetivo esencial a alcanzar en la gestión de la empresa familiar es rentabilidad y armonía familiar. Bien, ¿por qué una empresa familiar es problemática? ¿Por qué una empresa familiar por naturaleza genera problemas? La empresa familiar genera problemas por su propia constitución. Una empresa familiar es un sistema que está formado por 3 subsistemas. Para que tengan idea y a modo de comparación, el cuerpo humano es un sistema, esto no hace falta que se lo explique a ustedes, pero por las dudas, que está formado por varios subsistemas. Sistema nervioso, digestivo, respiratorio, muscular, que podemos, de hecho los estudiamos por separado, pero sabemos que funciona cuando están todos juntos. Y una modificación en cualquiera de los subsistemas repercute en el resto. Una empresa familiar es un sistema conformado por 3 subsistemas. La familia, la propiedad y la empresa. La familia, su sistema familia, todo el mundo sabe cuál es, ¿sí? El núcleo familiar, padres, madres, primos, hijos, novias, nueras, yernos. El núcleo propiedad, ¿qué es el núcleo propiedad? Y esto es importante que les quede claro, porque es un rol que los empresarios y emprendedores no saben ejercer. ¿Quién es el propietario? ¿Qué es la propiedad de la empresa? Son los que tienen un capital invertido en la empresa. Son los que tienen un capital invertido en la empresa. Que les quede esto en la cabeza porque después vamos a ver cuál es la diferencia con otro rol que juega el emprendedor o que juega el empresario. Y el tercer subsistema, que es la empresa en sí, son los que trabajan en la empresa, los que están en el día a día de la empresa, gestionando la empresa. El problema radica en que cada uno de los 3 subsistemas tiene objetivos distintos. El objetivo de la familia es la armonía familiar, el crecimiento, la contención emocional de todos sus miembros. El objetivo de la propiedad, aquel que tiene un capital invertido en una empresa, ¿qué es lo que quiere de su capital? Rentabilidad. El objetivo del capital, el objetivo del dueño, el accionista de una empresa, es exigir rentabilidad por el capital invertido, por el dinero invertido. Y la gestión de la empresa en sí son los que trabajan en la empresa. ¿Y cuál es el objetivo del que trabaja en la empresa? Gestionar el día a día de la empresa para generar rentabilidad para los accionistas. Si no gestionan la empresa de manera adecuada, el accionista lo despide. ¿Sí? Entonces son 3 subsistemas con 3 objetivos totalmente distintos y razón de ser totalmente distintos y que buscan cosas distintas. Y esos subsistemas están formados por personas, por gente. ¿Sí? Y hay gente que forma parte de uno de los subsistemas, hay gente que forma parte de 2 de los subsistemas y hay gente que forma parte de los 3 subsistemas. En el gráfico, el número 1 sería un familiar que no es socio ni trabaja en la empresa. El número 2 sería un accionista
que no es familiar ni trabaja en la empresa. Y el número 3, un trabajador de la empresa que no es ni familiar ni socio. Cada uno de esos 3 tiene su objetivo perfectamente claro. Sabe lo que quiere y sabe lo que tiene que conseguir como objetivo. El problema se empieza a complicar cuando uno forma parte de más de uno de los subsistemas. El número 6 es un familiar que trabaja en la empresa y no es accionista. El número 4 es un accionista familiar que no trabaja. Y el número 5 es un accionista que trabaja pero no es familiar. Y el número 7, que es donde está la mayoría de los empresarios familiares, y es donde caen indefectiblemente los emprendedores, que son familiares, son accionistas y a su vez trabajan en la empresa, gestionan la empresa. Este número 7 tiene que estar tomando decisiones en el día a día, atendiendo los objetivos de los 3 subsistemas. Y eso es prácticamente imposible, eso es sumamente difícil. Porque cuando decide solucionando uno de los objetivos, normalmente rompe el otro. El padre puede despedir al hijo que no es eficiente en la empresa, pero ¿cómo aguanta después a la madre en casa? ¿Sí? Son decisiones encontradas que no se pueden tomar fácilmente. Es sumamente difícil. Y para complicar más la cosa, que es más difícil todavía, cada uno de los 3 subsistemas evoluciona en el tiempo, cambia, la familia crece, hijos crecen, se casan, nueras, yernos, nietos, aparecen otras culturas dentro de la familia. Esto hace que la propiedad también cambie. A medida que va evolucionando en el tiempo, cada vez hay más socios, un solo socio fundador, que tiene 2 hijos, pasa a ser de un socio, 2 socios, y cada uno tiene 3 hijos y son 6, 8 o 10 socios. Ya es más difícil tomar decisiones, ya aparecen intereses encontrados y ya cada uno tiene una relación distinta con la empresa. Algunos trabajan y otros no. ¿Sí? Algunos ni siquiera todavía recibieron sus acciones. Sí, son familiares exclusivamente y por ahí trabajan o por ahí no. Aparecen intereses encontrados y la relación de la familia con la empresa se hace cada vez más complicada. Entonces, tomar decisiones en ese ámbito y encima ir cambiando la forma de decidir a medida que los subsistemas evolucionan es sumamente imposible. Por eso se rompen las empresas familiares, por eso se destruyen, porque su propia naturaleza tiene metida la destrucción por su forma, por su constitución. Ahora también decimos, como para que no se deprima, de que si encuentra la forma de gestión, esa misma constitución se transforma en un tesoro. Porque si encuentra la forma de gestión adecuada, las empresas familiares son mucho más poderosas que las no familiares. Pero ahí radica el secreto, que es la manera de gestionar la empresa, la manera de dirigir la empresa y la familia. ¿Cómo es esa fuente del tesoro de la gestión de las empresas familiares? Hay que atacar las 4 fuentes de conflicto que aparecen siempre en todas las empresas familiares. Todos los problemas que se perciban en una empresa familiar son síntomas. Y son síntomas que están siempre originados en estas 4 causas. Yo doy clases a consultores aquí en Dominicana, en Argentina, en Nicaragua y di clases en Honduras. Y hacemos un diagnóstico como ejercicio final del curso de consultores, que tienen que hacer un diagnóstico en una empresa familiar real, ¿sí? Física, real. Ya hace 5 años que estoy preparando consultores y yo mismo hago consultoría de empresas y no encontré todavía otra causa distinta a estas 4. Estas son siempre las causas que hay que atacar, salvo que haya algún problema psicológico profundo, ¿sí? Dentro de la familia, pero siempre son estas 4 causas. La primera las enumeramos y después la vemos rápidamente. Visión compartida, ausencia de una visión compartida. La segunda es ausencia de órgano de gobierno. La tercera es ausencia de un plan de sucesión y la cuarta es no entender las distintas etapas de crecimiento por las que pasan todas las empresas cuando crecen. Y ahí sí nos vamos a detener. Nosotros vamos a verlas rápido porque en esta etapa quizás no son tan interesantes para ustedes, pero sí las etapas de crecimiento, porque si van a ser emprendedores tienen que entender en qué trampas pueden caer y cuáles son los síntomas que le van a decir que cayeron en esas trampas. Ausencia de visión compartida, no hace falta que les diga qué es tener una visión. Una empresa necesita una visión, un objetivo, saber a dónde va, qué quiere hacer. De esa forma, si aprende a hacer un estado de análisis de situación,
empiezan a aparecer naturalmente acciones para llevar a la empresa de dónde estoy a dónde quiero ir. Y eso es trabajar estratégicamente. Eso es esencial en cualquier organización. Visión, objetivo, estado de situación, acciones para llegar de donde estoy a donde quiero ir. Estas son las empresas que se manejan estratégicamente. Si no, son empresas que están continuamente solucionando problemas. Es decir, la estrategia es solucionar el problema que aparece. Esto genera acciones para llevar a la empresa donde yo quiero que vaya. En una empresa familiar es esencial la visión. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan se sienten dueños. Y los dueños, lo digan o lo digan, no lo escriban o no lo expliciten, tienen siempre una idea de qué quieren de la empresa. Y el problema es cuando dos familiares tienen objetivos distintos, ¿sí? Cuando cada uno tiene una visión distinta en la cabeza. Entonces cada uno decide en función de lo que él cree que es bueno para su empresa, la del futuro. Pero esa empresa del futuro es distinta a la del padre o a la del hermano. Entonces aparecen decisiones que el otro no entiende por qué se decide así. ¿Por qué decidís de esta manera si lo que tenemos que hacer es lo otro? Pero él tiene otra empresa en la cabeza. Entonces el primer paso imprescindible en la gestión de la empresa familiar es sentarse y definir la visión compartida. ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer con la empresa? Y después la que manda en la organización, como cualquier tipo de empresa, es la visión. Si no decidimos de esta manera, no llegamos a construir eso que dijimos que íbamos a hacer juntos. Ya el poder no está en que esto hay que hacerlo así porque lo digo yo, que es una gran fuente de conflicto. Esto hay que hacerlo así porque si no, no vamos a construir la empresa que dijimos que vamos a construir. Entonces, primera fuente de conflicto, ausencia de una visión compartida, sentarse y definir una visión. Segunda fuente de conflicto, ausencia de órgano de gobierno. ¿Qué son los órganos de gobierno? Y este es un rol que también le cuesta mucho a los empresarios, les cuesta mucho ejercer. Dijimos que una empresa familiar es un sistema formado por 3 subsistemas: familia, propiedad y empresa. Lo que hacemos es darle a cada subsistema un órgano de gobierno. ¿Qué es un órgano de gobierno? Un grupo de personas que se reúne, delibera y decide en función del objetivo específico del subsistema que está gobernando. Entonces, los socios, los accionistas, se tienen que reunir en reunión de socios. Se reúnen los que tienen propiedad en la empresa, los que pusieron un capital invertido o que heredaron el capital de su padre. Y se reúnen para seguir la marcha del negocio y para ver cómo está evolucionando el capital que tienen invertido. Es decir, deciden en función de su objetivo específico. ¿Cuánto está rindiendo mi capital? Y lo que hacen indirectamente es controlar el trabajo de los gerentes, de los que gestionan. ¿Y cuál es el problema? Que en la empresa familiar normalmente son los mismos, los socios, que los que trabajan. Entonces tienen que controlarse ellos mismos. Y eso cuesta un Perú. Ustedes le preguntan a un empresario familiar, pyme, ¿cuándo se reúne como socio? ¿O cuándo ve los números de la empresa para controlar la gestión? Y no tienen ni idea. Eso es lo que normalmente pasa. No saben que ellos, una cosa es ser dueño y otra cosa es trabajar en la empresa. Les dije que el concepto de socio lo fijen porque no se ejerce. Y les va a pasar cuando ustedes emprendan. Ustedes se van a creer que trabajar que ser socio de mi empresa significa trabajar en mi empresa. Y uno puede ser socio de una empresa sin trabajar. Y esos roles hay que saber diferenciarlos, porque esos roles tienen objetivos distintos. ¿Sí? El socio lo que quiere es rentabilidad. El que trabaja tiene que generar rentabilidad, porque si no el socio lo despide. Lo mejor que le puede pasar a un empresario es poder decir: si pongo a alguien ahí que sabe más que yo, le va a hacer ganar más dinero como socio, porque la gestión va a ser más eficiente. Y yo como socio tengo que exigir una gestión eficiente. Y quizás hasta me pueda despedir yo mismo, porque no soy el adecuado para estar ahí. ¿Se entiende esto? Porque esto es esencial y es un rol que no se sabe jugar, que los emprendedores no saben jugar. ¿Sí? 2 órganos de gobierno. Estos 2 órganos de gobierno, no sé si ya vieron Constitución de Sociedades Anónimas, están previstos en la ley de cómo se tienen que gobernar las sociedades anónimas. La ley prevé que los socios se reúnan y lleven un libro de actas, y que ese libro de actas es el documento que dice qué decisiones se tomaron y a quién nombraron y a quién pusieron y tiene fuerza legal. ¿Qué hacen los empresarios? Llenan el libro de actas, se lo llena el abogado, ni siquiera lo hacen ellos, para presentarlo al banco o a las instituciones gubernamentales como prueba, como si se hubieran reunido, pero nunca se reúnen. Y ponen ahí decisiones teóricas
y nunca se reunieron para ver la decisión real cuál es. Lo que nosotros le decimos que la gestión de la empresa familiar, esa informalidad es autodestructiva. Eso destruye a la empresa. Hay que reunirse, hay que formalizar y hay que hacer las reuniones como dice la ley. No, ni más ni menos. Lo que les quiero decir es que no estamos inventando absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es formalizar lo que dice el estatuto de la sociedad que hacen, cuando normalmente no lo hacen. Separar roles. Ser socios por un lado, trabajar por el otro. Son dos cosas distintas. Y el tercer órgano de gobierno, que es el gobierno de la familia, y esa es la dificultad mayor que tiene la empresa familiar, es que hay que gestionar también a la familia. La familia tiene que ser gestionada. Y se gestiona desde dos ámbitos. Uno es la asamblea familiar, que es la reunión de toda la familia, que tiene dos objetivos esenciales, que uno es informar al resto de la familia de qué se está haciendo en la empresa. Esta información evita fantasmas, evita pensar que las cosas son de determinada manera, porque cuando yo no tengo información, la decisión siempre la tomo con información completa. Cuando yo no sé algo, de algo, lo demás lo imagino, debe ser así, o debe ser de tal forma, o debe ser por esto. Entonces, cuanto más información tengo, menos espacio me queda para inventar o para imaginar. ¿Sí? Entonces, informamos a todo el mundo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde vamos? No se habla de números, de dividendos, porque de eso hablan los socios. En la familia se habla de objetivo, a dónde vamos, a dónde queremos ir, de valores. ¿Sí? La visión es a dónde vamos y los valores son la autopista por donde vamos. Es el camino por donde vamos a llegar. ¿Vamos a ser los mejores en determinado mercado? ¿Podemos ser deshonestos? No. ¿Podemos aprovecharnos de la gente? No. Entonces la autopista que nos dice por dónde tenemos que caminar para alcanzar ese objetivo son los valores. Y hay que definir los valores familiares, cuáles son, y traspasar esos valores a la otra generación. ¿Sí? Y la otra función que tiene esta asamblea familiar es educar a la familia. Es educar a la familia para que pase de ser una familia tradicional. Una familia tradicional está unida por el pasado, por la historia, y se transforma en una familia empresaria. Una familia empresaria está unida por el futuro, por lo que quieren construir juntos. Y hay una diferencia enorme entre por qué se junta una familia. Si se junta por la historia, por lo que tiene en común, o si se junta atrás de un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Ese patrimonio familiar que heredamos o que construimos. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo, mantenerlo, hacerlo crecer, que para eso en la gestión tienen que estar los mejores, para trasladárselo a la otra generación. Porque una definición de empresas familiares es una empresa operada y controlada por los miembros de una familia. Pero lo más importante, lo que define realmente una empresa familiar es, y existe la intención de que siga en manos de la familia. Esa es la característica esencial, que exista la intención de que quede en manos de la familia. ¿Sí? Entonces, falta de órgano de gobierno, 3 órganos de gobierno. ¿Sí? La primera fuente de conflicto, ausencia de visión compartida. La segunda fuente de conflicto, órgano de gobierno, y ya vimos qué hacemos, cuáles son las acciones para gestionar de manera equitativa. La tercera fuente de conflicto, me pasé una diapositiva. No está. Bien, no sé por qué no está, pero se las voy a contar igual. Se borró. La sucesión, ¿estaba? La sucesión. La tercera fuente de conflicto es la sucesión. El traspaso generacional. El traspaso generacional es el momento más crítico por el que pasa la empresa familiar. Entra en crisis todo el sistema, entra en crisis el que se va porque tiene que dejar de trabajar, entra en crisis los que asumen porque asumen una nueva responsabilidad, y entra en crisis la organización porque ese cambio en la cultura de dirección genera cambios en la gente, generan cambios en cómo le dan órdenes a la gente. Entonces también entra en crisis toda la organización. Entonces lo peor que le puede pasar a una empresa es que la sucesión le llegue, le pase. ¿Sí? Que la sucesión sea algo que nos pasó. La sucesión tiene que ser un capítulo más de la estrategia de la empresa. Tiene que ser un capítulo más del plan estratégico. Y la otra fuente de conflicto, que esta sí es para los emprendedores, y si ustedes tienen destino de emprendedores o destino de funcionarios de empresa, y sepan entonces qué les va a pasar si ustedes deciden emprender con una empresa. Es las etapas de crecimiento. Para explicar qué pasa, y esto pasa en todas las empresas, qué pasa en las empresas, vamos a usar este gráfico que se llama de Guilford y Pichot, que nos dice qué cultura es la que reina en la empresa
en función de cuánta acción y de cuánta visión hay en la misma, es decir, con qué intensidad se trabaja y cuán claro tenemos los objetivos. Si en una empresa tenemos objetivos claros, mucha visión, y se trabaja con ahínco, con esfuerzo, la cultura es emprendedora. Mucho trabajo y objetivos claros. ¿Sí? Esa es la que hay que mantener, esa es la que tiene que estar siempre, constantemente dentro de la empresa. Objetivos claros y esfuerzo. Si en una empresa tenemos mucha acción, se trabaja mucho, pero no hay objetivos claros, la cultura es rutinaria. ¿Sí? La cultura rutinaria son empresas que solucionan problemas, no están llevando a la empresa donde quieren llevar. Si en una empresa hay poca acción y poca visión, se trabaja poco y encima no se sabe por qué no se trabaja, la cultura es burocrática. Y si en una empresa hay mucha acción, mucha visión, pero poca acción, la cultura es soñadora. Siempre grandes proyectos, pero ninguno se concreta, ninguno se lleva a cabo, porque no se pone el esfuerzo necesario. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en una primera etapa, cuando la empresa arranca, el número uno, rodeado de un grupo operativo que es poca cantidad de gente, que está muy cerca del emprendedor. El emprendedor sabe a dónde va, sabe a dónde quiere ir, sabe a dónde quiere llegar. Y a través de órdenes, premios y castigos, la gente, como es poca, que está alrededor de él, entiende cuál es el objetivo, sabe a dónde quiere ir la empresa. Entonces, en esa etapa la empresa crece muy rápidamente. La empresa se desarrolla rápidamente porque se reinvierte todo, se trabaja mucho, hay objetivos claros. Y siempre en la etapa emprendedora, cuando ustedes inician un negocio, si el negocio es viable, van a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque sustituyen los problemas de costo con trabajo, con esfuerzo. El emprendedor hace de todo. El emprendedor va al banco, cobra, produce, vende, compra, atiende a los clientes. Es el que maneja el dinero, el que maneja las finanzas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ese crecimiento hace que entre a entrar más gente dentro de la empresa. Ese grupo operativo empieza a crecer. Como empieza a crecer, ya no están tan cerca del emprendedor. Ya aparecen más los medios, ya no es tan claro el objetivo. Y empiezan a perder de vista el objetivo. Y el emprendedor, si sigue haciendo de todo, empieza a correr cada vez más. Y empieza a hacerse cargo de todo y sigue queriendo hacerse cargo de todo. Y tiene que manejar todo y todo lo tiene que ver y todo lo tiene que tocar. Y todo aquello que él no maneja o no controla no deja que pase. Y él mismo se transforma en el freno al crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque todo lo tiene que ver él, todo lo tiene que tocar él. ¿Por qué? Porque no aprendió a delegar y a controlar. No aprendió a manejar la empresa con números. Entonces es aquel empresario que va al banco, cobra, viene, tiene 5 teléfonos, no tiene tiempo de reunirse, no tiene tiempo de discutir, no se rodea de gente capacitada. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de discutir. Lo que necesita son brazos, no cerebros. Él necesita gente que trabaje, no que piense. Y la empresa crece hasta lo que él puede manejar. Y todo aquello que él no puede manejar, lo elimina, lo corta, no deja que pase. Entonces, la trampa del emprendedor es que llega un momento en que él mismo se transforma en el freno al crecimiento de la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a perder de vista objetivos, él mismo pierde de vista objetivos y la empresa empieza a caer en cultura burocrática. Rutinaria, discúlpenme. Entonces todo el mundo trabaja, todo el mundo corre, no hay objetivos claros. Y el peligro es que en esa cultura las empresas pueden ganar dinero igual. Y pueden vivir por años en esa cultura y ganar dinero. Y lo peor, lo que dice el emprendedor, el responsable de la empresa, dice, si así me fue bien, ¿para qué voy a cambiar? Y es relativamente cierto que está bien, que le va bien, trabajando de esa manera. Pero el problema es lo que se pierde de crecer, lo que se pierde de desarrollar. Y la otra es que cuando él no está, se pierde el motor, que él es el único motor de la empresa. Y la empresa cae rápidamente en cultura burocrática y se empieza a morir. Esa es la trampa que hay que evitar, esa es la trampa que hay que romper. Transformarse de emprendedor en empresario. Sí, el emprendedor es aquel que hace todo él, que va al banco, que maneja, que hace todo. El empresario es el que delega y controla. Y en esto quiero poner énfasis en la charla esta. Es decir, hay que saber transformarse a tiempo de emprendedor en empresario. ¿Y cuáles son las diferencias entre emprendedor y empresario? El resultado. Delega y controla con números. El emprendedor es muy bueno solucionando problemas.
El empresario es muy bueno definiendo estrategias y objetivos, se anticipa a los problemas. Porque tiene tiempo de reunirse, porque tiene tiempo de rodearse de gente que sabe más que él. El emprendedor controla que su gente esté todo el día trabajando. El empresario controla el resultado del trabajo de su gente. Yo manejo empresas pymes en varios países y conozco empresas que gastan fortunas colocando cámaras y están desde su escritorio mirando la computadora a ver si la gente está trabajando o si va al baño. Y esas mismas empresas no tienen un sistema de gestión, no saben los números de su empresa. El emprendedor controla que estén trabajando, el empresario delega y controla el resultado. No importa si va todo el día al baño, si produzco lo que yo necesito que produzca o el objetivo que le di para producir. El emprendedor hace muchas cosas, el empresario genera mucho valor. ¿Qué es generar valor? Yo le digo a los empresarios, si vos vas al banco, el valor que le generás a la empresa es el de un mensajero. Si vos arreglás las máquinas, el valor que le generás a la empresa es el de un mecánico. Si vos barrés el pasillo, el valor que le generás a la empresa es el de una empleada de limpieza. Y eso es lo que tendrías que sacar como ganancia. ¿Sí? No es que hay que dejar de hacerlo. Si a veces es necesario, a veces no hay estructura, a veces hay urgencias, a veces los costos no dan y hay que hacer esas cosas. Lo que no se puede dejar de hacer es lo otro. No está mal hacer trabajo de emprendedor, pero está mal dejar de hacer trabajo de empresario. Y eso es lo que pasa. No se sientan, no discuten, no se reúnen, no deliberan y no deciden. El problema que aparece lo soluciona. El emprendedor se rodea de gente trabajadora y sumisa, no tiene tiempo para discutir. ¿Sí? Necesita gente que le dice, sí señor. La gente, este es buenísimo, lo que le decís lo hace. Esa es la gente perfecta. ¿Por qué? Porque son más brazos. El empresario se rodea de gente capaz, se debate a fondo cada idea. Se rodea de gente más capaz que él. El emprendedor controla el funcionamiento de la rueda operativa de su empresa. ¿Qué es la rueda operativa? Es el círculo empresa: comprar, vender, producir, entregar, cobrar, comprar, vender, producir, entregar. Esa rueda operativa es la que está mirando. Y está metido y encerrado ahí adentro sin saber qué pasa en el mundo ni qué pasa afuera. El empresario está mirando la empresa, los cambios del mercado y la evolución del entorno. Está mirando fuera de la empresa. Está mirando otra cosa, la empresa la delega y la controla con números. La reunión de socios es para controlar la empresa. El emprendedor premia el esfuerzo, el empresario premia el resultado. El emprendedor, el mejor operario, es aquel que está todo el día trabajando, sin controlar cuál es el resultado que se obtiene de ese trabajo. El emprendedor conoce las máquinas de su empresa, el empresario conoce los números de su empresa. Todas las diferencias entre uno y otro son muy sutiles, pero son muy profundas. ¿Sí? Hay una diferencia enorme entre la cultura de uno y la cultura del otro. Por eso es el desafío, porque la paradoja es que sin emprendedores no hay empresas. El emprendedor es imprescindible en el momento de generar una empresa. Sin emprendedores no hay empresas. Ahora, el empresario es imprescindible en el momento que la empresa empezó a rodar y hay que hacerla desarrollar. Entonces, como una mariposa, hay que transformarse de gusano en mariposa, sin dejar de ser la misma persona. Y ese es el desafío que tienen los emprendedores. Ese es el desafío que tienen que enfrentar, de saber en qué momento tienen que transformarse de emprendedor en empresario. Porque si ustedes quieren ser empresarios en el inicio de su negocio, están burocratizando el emprendimiento. Y le pueden poner un salvavidas de plomo o un ancla que no los deje despegar. Entonces, cuando llega el momento, una vez que desarrollaron su empresa, que están todo el día corriendo, que van al banco, que atienden 3 celulares, que no tienen tiempo ni siquiera para pasar un momento con sus hijos, ahí tienen que decir, me acuerdo de esa charla que dio el argentino aquella vez que me estaba durmiendo, que dijo algo de esto. ¿Sí? Tengo que cambiar. Ese es lo que quiero decir, ese es el mensaje que me gustaría que se lleven. Porque todas las empresas que visito las encuentro en la etapa emprendedora. Todas las empresas, y empresas grandes, empresas de 50, 60, 70 operarios, el dueño es el que hace todo. Y cómo me cuesta hacerlos cambiar. ¿Por qué? Porque les va bien así. Entonces, y vamos a ir cerrando,
Si nosotros entendemos el sistema empresa, mercado y entorno como un sistema donde la empresa manda productos al mercado y lo cambia, el mercado recibe los productos de la empresa y los dos están continuamente cambiando y influyendo uno en otro. Sí, la empresa saca productos nuevos, cambia costumbre, moda, el mercado al recibir productos o al cambiar su costumbre también hace que las empresas tengan que cambiar para sobrevivir. Y eso está metido en un entorno y ese entorno está continuamente cambiando, las leyes cambian, la tecnología cambia y este es un sistema sumamente dinámico que está continuamente influenciándose uno en otro y esto hace que esté continuamente cambiando. A veces el cambio es generado por la empresa, a veces la empresa se tiene que adaptar a los cambios del mercado, a veces el mercado cambia porque la empresa lo hizo cambiar y a veces el entorno hace que los dos tengan que cambiar. Y el empresario lo único que puede hacer, la única herramienta que tiene en este sistema es manejar la empresa, decidir sobre la empresa. Lo demás no lo puede manejar, pero sí lo tiene que conocer y tiene que poder preverlo. El empresario operativo, que es el emprendedor, está metido dentro de la empresa y está mirando exclusivamente lo que pasa dentro de la empresa. Y estos cambios, para él son problemas que tiene que solucionar. El emprendedor está acá afuera porque delegó la rueda operativa y está mirando el entorno, está mirando el contexto, está mirando el mercado, porque él sabe que va a modificar su rueda operativa para adaptarla a cualquier cambio que se produzca acá. Eso es lo que tienen que estar controlando y eso es transformarse de emprendedor en empresario. Sí, esto es lo que quería decirles. Les agradezco mucho, espero no haber sido ni aburrido ni muy largo, porque sé que son jóvenes y que cuesta mantener la atención. Gracias. ¿Se les ocurre alguna pregunta? Supongo que no. ¿No?